No hay piedras en Yucatán. ¿Qué es una piedra? Es un montón de harina de rocas grandota. Hay que molerla, ¿no? No, o sea, miren, no se compliquen con esto. O sea, sí hay, pues, México tiene, pues, todo un mapa geoquímico bien interesante. Pero a veces el flete le va a costar y todo, ¿no? Váyanse a los lugares donde tienen trituradoras y el polvo, el residuo de las trituradoras que se lo regalen, ¿verdad? Ahora, no llegues colocándole precio, ¿no? Tú llegues y le dices al tipo, cabrón, ¿cómo estás? Esto es mugre, mira, abandonado, cosas y todo esto. Te limpio todo esto, me lo llevo y ¿cuánto me pagas? Pero si usted llega y le dice, mira, necesito esto, ¿cuánto me lo vende? No, ya le colocaste precio. Usted tiene que llegar chingando al dueño, no, cabrón, mugroso esta empresa, cosas y no. Te voy a echar eso. Yo te voy a limpiar todo este mugre, cosas, recojo todo esto, me lo llevo y ¿cuánto me pagas? Entonces uno va en las trituradoras, algunas trituradoras de piedra, ese polvillo es residuo de ellos, ¿no? Entonces, pues, todo ese polvo de trituradora lo puede recoger. Y lo ideal es tratar de localizar, pues, cenizas volcánicas, son muy buenas en ese caso. O hay una cosa que nosotros llamamos lecho de río. Puedes observar que el lecho de río tiene muchas piedras de diferentes colores, diferentes tamaños. ¿No? Entre más las piedras sean de diferentes colores, más vas a tener una harina de roca altamente diversificada en minerales. ¿Qué es la idea? Diversificar los minerales. Cuanto más colores diferentes tengas las piedras o las rocas que mueles, más minerales diferentes vas a entender. Es la lógica, el sentido común. Ahora, minerales muy ricos son las cenizas volcánicas. Y ahí pues viene de Uruapan. Uruapan, pues, hay que ver qué les queda más cerca a ustedes. Oaxaca también tiene, no sé si Oaxaca sería más cerca. Chiapas con el chichonal que reventó, bastante. Entonces, hay que ver todo esto. Pero si no la tienen, pues ni modo, utiliza entonces la ceniza. Y si tiene bastante estopa o bastante fibra de coco, transforma esa fibra de coco en ceniza, que es bastante potasio. O sea, quemen toda esa fibra de coco y ahí te va a sobrar bastante potasio principalmente. Dime. Por aquí. Sí, Jairo, un comentario. Sí, adelante. Polvo de piedras. Yo nunca lo he usado en las sesiones de sabanero. Y obviamente lo que es pero bueno, no es condicionante para... No, o sea, ya el suelo es una harina de roca, ¿no? Es en suelos que han sido muy deteriorados, que lo recomendamos, pero cuando los suelos todavía no están deteriorados, alguna cosa lavado, ustedes tienen suelos muy nuevos. Esta formación geológica aquí es muy nueva. Tienen suelos que han sido de vocación forestal, entre comillas, hace poco realmente se los han chingado. No tienen una agricultura altamente depredadora en términos de, cuando comparamos con Sinaloa, pues, que es máquina. La ventaja que tienen muchos estados aquí en el sur de México es que hay mucha piedra, mucha cosa y todo, y eso nos ha facilitado pues la mecanización masiva como es Sinaloa o el norte de México. Cuando me dijeron, cuando vine por primera vez para esta zona y todo, me dijeron, no, es que hay mucha piedra y todo, y dije, qué bueno. Entonces aquí hay que jugar a enterrar las piedras. ¿Y cómo las entierro? Cobertura verde. Aquí, en vez de sacar las piedras, hay que enterrarlas. ¿Cómo? Cobertura, construir suelo. Aquí hay que jugar de cobertura, enterrar piedras. Es fácil enterrar piedras. Es que la impresión que me da es que el habanero, al ser aquí endémico de Yucatán, pues no necesita tanto de esa complejidad de minerales que tienen. Sí, lo podemos utilizar los caldos minerales, ahí están los minerales, ¿no? Y la mejor harina de roca es la que se hace con lecho de río, porque ahí viene todo el mosaico mineral del país, porque viene rodeando, son cantos rodados. Aquello que llamamos nosotros piedra de río, en realidad son cantos rodados, están redondas porque se van moliendo en el camino, se van moliendo y son molinos que van moliendo y las piedras son redondas porque rodaron en el medio. Cuando ustedes van en las carreteras y hay unos cortes y hay una franja de pura piedra redonda es porque ahí había un río. ¿No? Cuando hacen carreteras aquí en México y usted ve esos cortes y ve así como 2 metros de pura piedra redonda y todo, entonces inmediatamente usted dice aquí había un río y ese río desapareció. O sea, hubo una reacomodación, una era geológica, y ese río se enterró, fue para otro lugar, se desvió. Pero eso era el cauce de un río. O sea, uno conoce toda la historia de los lugares cuando hace un corte, ¿verdad? Ahí están todas las edades de la evolución de la Tierra, con los depósitos. ¿Preguntas? ¿Hacemos un descanso? Sí. Aflojamos las nalgas, ¿verdad? Sí. Unos 15 minuticos, por favor, entonces.
Minerales, rocas y suelo en manos campesinas. Aquí podemos ver que cuando se queman los suelos se destruye la materia orgánica, está venteando y tenemos que se vuelan los minerales, se pierden los nutrientes, llueve, todos los nutrientes hechos ceniza nuevamente los arrastra el agua. Entonces, al quemar los suelos destruimos la microbiología. Al destruir la microbiología también destruimos la estructura de los suelos. Destruimos la estructura de los suelos, destruimos la materia orgánica, destruimos la nutrición del suelo, destruimos y perdemos, lixiviamos, lavamos los minerales. Las quemas no son benéficas, las quemas destruyen los suelos, destruyen las economías campesinas. Los campesinos mexicanos, al quemar su suelo, están deteriorando, están erosionando su economía. La quema de los suelos trae pobreza, la quema de los suelos empobrece los suelos, la quema de los suelos hace con que los suelos sean cada vez menos fértiles. Se pierde entonces, con el viento se pierden los nutrientes, con el agua se lavan los nutrientes, se mata la microbiología del suelo. Podemos ver cómo se arrastra los minerales. Hay un engaño creyendo que envolviendo los materiales orgánicos cenizas tenemos mejores cosechas. Esto es equivocado, porque la capacidad de la regeneración de los suelos es menor que la capacidad de la destrucción de la materia orgánica con las quemas. A medida que vamos quemando, estamos destruyendo, porque la velocidad de la quema es mayor que la velocidad con que se regeneran los suelos. La regeneración de los suelos es menor que la velocidad con que se destruyen los suelos con las quemas. Podemos ver que después de la destrucción de los suelos con las quemas, la mecanización continúa el ciclo de la destrucción. Lo que estamos viendo aquí es nuevamente la destrucción de los suelos. Observemos que con esta velocidad del viento se está pretendiendo pues alisar, pulverizar el suelo. Hay varios impactos aquí. Primero, la eliminación y la erosión de la tierra, de la capa fértil, se va con el viento hacia otros lugares. Y segundo, el tractor atrás lleva un tronco y se cree que con ese tronco se va a emparejar, se va a alisar el terreno. Lo que está haciendo ahí es moliendo el suelo. Ese tractor lo que está fabricando son suelos para hacer ladrillo. Es así como se fabrican ladrillos, se destruyen los suelos. Es así como la agricultura cada vez produce menos. Vemos aquí la molienda del suelo. Podríamos decir que esto es moler suelo para hacer ladrillos. Es así que se muele el suelo para hacer ladrillos. Aquí futuramente no existirá agricultura, no existirá suelo. Los suelos podemos escuchar la velocidad, ver la velocidad del viento, y con esta velocidad del viento se arrastra el suelo, la capa fértil. Fuera de arrastrarse, estamos moliendo el suelo, aplanando el suelo, lo que produce más polvo, lo que produce más compactación en el suelo. A medida que colocamos más pulverización en el suelo, ahora después de esta pulverización viene el riego, el agua. Al colocar el agua, todo este polvo, todo este terreno siendo pulverizado, va a penetrar y va a tapar los poros del suelo. Al tapar los poros más profundos del suelo, se va a formar una capa muy pesada, densa. Abajo se van a formar terrones así. Más adelante vuelve el problema. El tractor debe ser más grande, el arado más grande, más peso y nuevamente destrucción de los suelos. Cada vez con este tipo de mecanización y este tipo de práctica llevamos a utilizar máquinas cada vez más pesadas, más gastos de combustible, más dependencia, más destrucción y automáticamente más pobreza de la economía del país y de los campesinos. Aquí todavía queda un ejemplo de un tipo, después del arado aquí se formó un espejo. Aquí también, en este tipo de suelo, el agua no va a penetrar. El agua rebota aquí en este espejo, se formó aquí una lámina totalmente impermeable
donde el agua no entra, el agua apenas salta, el agua rebota aquí. Entonces son erosiones que cada vez las vamos provocando en los suelos y cada vez el problema lo vamos profundizando más. Entre más se muela el suelo, entre más máquinas, más el problema lo vamos profundizando. Las máquinas, los arados cada vez son mayores, los rendimientos cada vez son menores, los gastos son cada vez mayores y cada vez la producción es menor. Las multinacionales lucran con el desconocimiento y la miseria de los pueblos. Desde hace décadas, el mundo académico en el campo de las ciencias agrarias se amañó y está acazarado con la fascinación de la síntesis industrial. Ignoró los principios de la evolución geológica de la agricultura como algo absoluto, sano y natural, para disfrutar de la estupefacción, la manipulación y el asombro de la revolución tecnológica, relativa y descartable, de acuerdo a las leyes del mercado y no de acuerdo a las necesidades de las sociedades en el medio rural. Hoy, las universidades están convertidas en verdaderas tiendas comerciales. Muchos de sus agrónomos y profesores parecen más un catálogo de propaganda comercial de insumos y recetas que personas capaces de plantear cosas sanas para salir de la actual crisis en que se encuentran los campesinos. ¿Qué opinas si le echas a tu suelo harina de roca? Pues harina de roca. ¿Harina de roca? No entiendo. A ver, explíqueme, ¿cómo está eso? Daniel Torres. ¿Qué semestre vas? Sexto trimestre de agronomía. ¿De qué? Agronomía, ingeniero. ¿Nos puedes decir qué estás haciendo ahorita? Sí, ahorita estamos haciendo la muestra, el peso para sacar el potasio. Necesitamos un porcentaje de gramos en cada muestra, por eso están clasificados los suelos, igual los matraces. Cada muestra equivale a cada número es una muestra diferente. Primero se pesa y posteriormente ya se sigue con el proceso. ¿Sí nos puedes decir si es recomendable que los campesinos utilicen harina de roca para sus suelos enfermos? Harina de roca. No tengo información con respecto a eso. ¿No das tu nombre, por favor? Javier Reyes. ¿En qué semestre vas? Sexto trimestre de agronomía. ¿De la carrera? De la carrera de agronomía. Algunos campesinos están haciendo algunos ensayos con harinas de roca. Según ellos quieren recuperar suelos con el polvo de roca. ¿Tú qué opinas como agrónomo? Igual no te puedo dar una información, no tengo la literatura, al final de cuentas, pero allá donde estamos trabajando, sacamos las muestras, no hacen esos manejos. ¿Con qué, perdón? Con harinas de roca. Arena. Harina de roca. Harina de roca. ¿Qué opinas de la harina de roca para recuperar suelos? Harina de roca, yo no tengo información, estamos hablando de dos compuestos, uno orgánico y uno inorgánico. Habría que ver primeramente cuál es la composición química y mineralógica de esa roca. Pero una planta no nomás necesita NPK, necesita más minerales. Claro, precisamente. Por eso justamente hay que revisar cuál es el componente. Por ejemplo, micachisto. No la conozco. ¿Qué es micachisto? Es una roca. No la conozco yo. Sí. No la conozco, Pero ¿qué pasa si especialista en suelos? Sí, pero bueno, especialista en suelos, no en rocas. El serpentinito es un silicato de magnesio, una roca metamórfica muy buena para hacer harina de roca rica en minerales. Es muy blanda para que el campesino pueda usarla en el proceso de recuperar suelos enfermos. La diversidad mineral que está contenida en una piedra también se puede incrementar con la diversidad de más piedras molidas. De la diversidad mineral del suelo depende la biodiversidad vegetal que el hombre consume. Los alimentos son el reflejo y la fotografía del suelo. El hombre es lo que come. Si una persona come alimentos desmineralizados, es porque el suelo está desmineralizado. Sobre un suelo desmineralizado, tenemos plantas desmineralizadas. Por lo tanto, habrá personas desmineralizadas con problemas de salud. Aquí lo que se acaba de hacer es una masa de chile.
Aquí hay una cosa bien interesante para ser explicada. Muchos consumidores en las ciudades nos preguntan cómo nos podemos remineralizar. Y no cabe en la cabeza de muchos consumidores que ya están en la ciudad cómo remineralizarse. Por lo tanto, recurren a comprar pastillas, a comprar complementos minerales que no les son útiles. ¿Por qué? Cuando las personas de la ciudad comienzan a trabajar con este tipo de herramientas como son el metate, la mano, el molcajete, nosotros podemos ver que hay una diversidad en remineralización. ¿Cuál es la diversidad de la remineralización? Primero, la remineralización comienza por el origen de este chile. Este chile vino de un suelo, contiene la memoria de un suelo. Este chile, al tener la memoria de un suelo, se mezcla con la memoria mineral de esta roca. Esta roca es diferente del suelo donde vino este chile. Entonces hay una conjugación muy heterogénea de minerales. Ahora, esta mano es de una piedra y de un origen mineral diferente del metate. El chile es diferente del metate y de la mano. O sea, lo que tenemos aquí es microcapsulados minerales que automáticamente tienen reacciones orgánicas, formaciones bioquímicas aquí que se hacen, y esas reacciones bioquímicas pues van a conjugar todos estos minerales. Y la propia biología que se desarrolla aquí de fermentaciones dentro de estos minerales hace con que la gente comience a tener una sana asimilación de estos minerales. Por lo tanto, la mejor manera de remineralizarse es tener un metate, una mano y un molcajete. Es de esa manera que los mexicanos pueden ahorrar dinero para no comprar minerales en cápsulas y la gente de la ciudad remineralizarse de una manera más sana. En el pasado, los hombres buscaban las orillas de los arroyos como este para buscar oro. No sabían que hay una riqueza mucho mayor en estas rocas, que es una riqueza que puede servir para alimentar a la humanidad, le da salud, le da calidad de vida. Es fundamental que nosotros percibamos hoy, cuando toda Europa está desnutrida, está desmineralizada y que busca minerales como selenio, como vanádio, como cromo en los alimentos, saber que en estas rocas hay cantidades de estos elementos que sirven para mineralizar los alimentos. Un alimento mineralizado por selenio sirve para se producir un alimento que desintoxica las personas. Entonces, aquel alimento que contiene selenio o que contiene cromo, y el selenio evita la contaminación por el mercurio y hace con que la persona pueda desintoxicarse. Una persona que come un alimento con buen contenido de cromo es una persona que puede hacer frente al diabetes. Diabetes que hoy es una epidemia mundial. Debemos entonces conocer el oro que está en las rocas, no el oro del pasado, el oro del futuro, porque las rocas están nuestra salud, la salud de nuestros hijos y nuestros nietos. Y conocer estos minerales, saber trabajar con estos minerales y mineralizar los alimentos es un hecho bueno para la humanidad. En muchas regiones del mundo, en el pasado se buscaba el oro de los ríos. Era una gran riqueza. El oro tenía gran valor. Hoy, el mundo ya no está interesado en el oro de los ríos. Hoy, el interés está puesto en los minerales que contienen las rocas y los ríos. Debemos saber que existe una gran crisis del agua y comprender que esa agua es un agua desmineralizada. Esta agua es mineralizada y los minerales son contenidos en estas rocas. La riqueza de minerales de estas rocas nos garantiza la riqueza mineral de esta agua, que es también un alimento. Así como el agua es un alimento, es importante que nosotros mineralicemos nuestros alimentos. Hoy, el mundo busca minerales en los alimentos y los alimentos enriquecidos con más minerales. Los europeos están desesperados, los norteamericanos están desesperados. Los bajos contenidos de minerales llevan a la obesidad, llevan a un consumo excesivo de agua para un equilibrio. Entonces, nosotros tenemos que empezar a buscar en los minerales aquella riqueza mineral para tener nuestra salud, para recomponer nuestra salud y la salud de nuestros hijos y nietos. Minerales que contienen esta roca, como selenio,
como vanádio, como cromo, são hoje estratégicos. São os denominados traços. As traças são aquelas quantidades de minerais bem muito pequenas presentes nos alimentos. Sua ausência leva a que existe uma carência total de saúde. Sua presença garantiza a descontaminação do corpo humano. Um alimento que tenha selênios, e estas rocas têm pequenas quantidades de selênio, leva a que se produz um alimento mineralizado com muito selênio, e este selênio serve para desintoxicar mercúrio, desintoxicar cádmio, desintoxicar plomo. Se nós temos em uma roca como esta o cromo é um mineral fantástico para evitar a diabetes. Há uma carência de cromo, uma traça hoje em los minerais, e com harinas de roca podemos recomponer uma agricultura orgânica para enriquecimento. Tendremos então o que se define como alimentos nutracêuticos, alimentos que nutrem e alimentos que curam. O mundo está buscando isso, e nós, por termos esta grande facilidade de ter rocas e conhecermos isso, e termos a sabedoria popular que lo domina isso, temos e devemos começar a produzir as harinas de rocas, os alimentos mineralizados para manter a vida, a riqueza da vida. O ouro hoje que está nos rios é um ouro distinto. É o ouro da água mineralizada, o ouro da agricultura rica em minerais, o ouro da saúde e da felicidade da humanidade. En las piedras encontramos la historia de la evolución de los minerales. En las piedras están contenidos los mosaicos de la diversidad de los minerales que dieron origen a la tierra y a los suelos. En ellas encontramos diferentes minerales. Muchas veces, solamente al triturar una o dos piedras, encontramos más de 50 minerales. Es saber y reconocer en el campo con los campesinos esa gran riqueza oculta por las multinacionales. Por ello, es importante estudiar con los campesinos la geología campesina. Esto nos permitirá un salto frente al uso indiscriminado de los fertilizantes altamente solubles de la industria, que hizo de la agricultura un tratamiento monolítico y una agricultura enferma. En la explicación de la geología campesina podemos ver cómo se forma suelo. Hay tres factores en la formación del suelo. Los tres factores más importantes en la formación del suelo son agentes físicos, químicos y biológicos. Aquí podemos ver cómo agentes biológicos, químicos y físicos comienzan a dar formación del suelo a partir de la solubilidad de las rocas. Aquí podemos ver cómo la biología, los aspectos de oxidación van haciendo el cincel de los minerales. Entonces la vida, la física y la química van cincelando y formando el suelo. Esta es una explicación muy fácil dentro del aspecto de la geología campesina, la formación de suelos. Para formarse aproximadamente 1 centímetro de suelo a partir de los cinceles de la vida, los cinceles de la química y la física, podemos demorar más de 300 años, 800 y 1200 años para formar 1 centímetro de camada fértil de suelo. Mientras que la evolución geológica tarda todo ese tiempo en formar 1 centímetro de suelo, el campesino, con la utilización de harinas de roca, es capaz de recuperar suelos enfermos a muy corto plazo. Soy campesino e hijo de campesino. Las tierras que ustedes observan las heredé de mi padre. Son tierras muy enfermas, principalmente por el uso de los fertilizantes químicos, y pretendo ahora darle un nuevo uso a este suelo, nutriéndolo principalmente con la harina de rocas que tenemos aquí en este lugar, y también auxiliándome con el uso de fertilizantes orgánicos, principalmente el bokashi, para nutrir nuevamente estos suelos y que vuelvan a producir alimentos verdaderamente sanos, pues para nuestros hijos. Pretendo usar en un primer momento un promedio de 3 toneladas por hectárea para fortificar más rápidamente estos suelos.
¿De dónde salen los alimentos? Los alimentos salen del suelo. ¿De dónde sale el suelo? El suelo sale de las rocas. Encima del suelo, ya envejecido, trabajado, ¿qué se da? La tierra. Y encima de la tierra, ¿qué salen? Los alimentos. Hay una forma de regresar también y de remineralizar las semillas. Como los suelos están desgastados, están desmineralizados, están atrofiados por la utilización de los venenos, se paralizó la digestión biológica de ellos, entonces los campesinos comenzaron a ver cómo la harina de rocas también podía ser parte de este viaje de los alimentos, entre ellos las semillas. Tenemos entonces que se pueden revestir las semillas, se pueden trabajar con semillas apanadas. ¿Qué es semilla apanada? Es como un bistec que se vuelve apanado. Aquí tenemos un pan apanado. De la misma manera con que se hizo este método de pegar el azúcar en este pan, también podemos tener una gran semilla revestida de puros minerales. Entonces esto sería como una gran semilla de una fruta grande, ¿verdad? Podemos también entonces tener varios métodos para remojar las semillas. Las semillas entonces las podemos remojar con un poquito de agua, ¿no? Y en esa agua podemos utilizar un pegante. Ese pegante entonces puede ser piloncillo, puede ser melaza, ¿no? Entonces tenemos agua con azúcar, agua con melaza, baba de nopal, también nos sirve. La sábila, entonces, ¿para qué? Como pegante. Entonces hacemos con la agua. Entonces esto fácilmente los campesinos lo pueden hacer. Entonces las semillas entonces se mojan en un caso con el pulverizador, la mochila que los campesinos tienen cuando son bastantes semillas. ¿Ya? Y con una media o un nylon, entonces se le puede pasar, se puede hacer el revestimiento de la semilla. Entonces la semilla queda revestida y enriquecida con harina de rocas. Estas semillas entonces quedan apanadas, estas semillas se dejan secar y ya quedan revestidas de minerales. Esto se puede hacer con papa, se puede hacer con todas las semillas. También se puede hacer con las semillas porque van a ser guardadas. También podemos utilizar el cristal de sábila. Entonces con una cuchara con eso se extrae el cristal de sábila. Aquí. El cristal de sábila. ¿No? Entonces el cristal de sábila sirve también para ¿no? Entonces tenemos la semilla, ese cristal se puede licuar. ¿Como adherente queda ahí? El cristal de sábila es un adherente, ¿no? Entonces, yo la semilla es un pegante. Entonces, yo coloco ya las semillas y esas semillas mojadas, entonces, ahora le coloco y tengo semillas empanizadas con cristal de sábila. Y así todas las semillas se pueden guardar. Las semillas de tomate, el nopal también se puede utilizar, la baba de nopal. El nopal lo puedo picar, colocar a cocinar y majar. Amasar y ahí me sale toda la baba del pegante como se hace pintura, ¿verdad? Entonces, esta es semilla empanizada. ¿Qué se conseguirá al fertilizar con polvo de piedra? Restabelecer el equilibrio entre los minerales y los seres vivos. Se conseguirá restabelecer la calidad de vida, la salud, se conseguirá retornar a la sabiduría de nuestros ancestros, donde las piedras hacían parte de nuestro cotidiano, de nuestra vida, de nuestro hacer diario. Es esto que se conseguirá. Pero lo más importante es que en la agricultura se conseguirá producir alimentos de mayor calidad, con menores costos, y posibilitará hacer con que no existan personas excluidas y que todos puedan participar de la riqueza infinita que hay en las rocas. Como dijo Julius Renzel,
en 1893. Fácilmente podemos observar cómo las diferentes rocas nos aportan diferentes tipos de minerales y podemos ver cómo fácilmente los aspectos físicos de intemperismo, de formación de suelos, comienzan a combinar los diferentes tipos de rocas a partir de los diferentes tipos de minerales que se dan origen al suelo. Aquí tenemos cómo entonces las rocas se van con el tiempo, fácilmente se van partiendo. Los campesinos pueden hacer esto, formar suelo, recuperación de suelo de manera diversificada. Tenemos calizas, tenemos serpentinos, tenemos oscilaciones, tenemos hierro, tenemos silicatos, tenemos formación de carbonos, carbonatitos, tenemos serpentinitos también, una serie. Y aquí podemos ver materiales de origen de serpentino que también fácilmente se van descomponiendo. Entonces es así con esta harina de rocas que los campesinos pueden comenzar a moler y a remineralizar los suelos. Aquí tenemos entonces cómo se desboronan fácilmente las rocas. Ya con el tiempo fueron rocas muy duras antiguamente y aquí fácilmente entonces podemos ver cómo enriquecer, remineralizar el suelo. Nosotros acá tenemos una gran queda de agua. Agua es un mineral, o mineral más imprescindible para el planeta. El agua es todo, el agua es la base, es el flujo de la vida. Acá tenemos rocas, las rocas de Oaxaca, las rocas que mineralizan esta agua que tiene vida y que se va hasta el mar. Con esta agua nosotros creamos vida. Hoy en el mundo hay una crisis gigantesca. La crisis gigantesca que hay en el mundo hoy es la crisis del agua. Oaxaca tiene una gran riqueza del agua, pero esta agua que hoy es un patrimonio se está tornando un producto comercial, un negocio. Y eso hay que estar muy atento para evitar que esto no esté para la humanidad. Aquello que quiere hacer el negocio quiere que esto sea escaso y tenga mucho valor, un valor para poder mercantilizarlo de una forma más desastrosa, una forma más económica, una forma más vil. En esta piedra podemos ver fácilmente un mosaico de la evolución de la vida a partir de los minerales. Podemos ver diferentes tipos de níqueles rojos, bacterias. Se puede apreciar cómo comenzó la vida. Níqueles amarillos que se van transformando en níqueles superiores, que comienzan a dar espacio a los musgos. Comienza a existir un cúmulo de materia orgánica, la cual da paso a la formación de tierra y raíces. Las raíces penetran la roca y la van fragmentando. Se da inicio a la formación de los suelos. Estamos acá perante una roca metamórfica de color negro, peso leviano, que parece contener carbono, y es una roca que se desmenuza muy fácil para la elaboración de harinas de roca. Esto es una de las bellezas de esta riqueza natural que nos dá um potencial fantástico. Uma harina que se autofabrica. Acá la temos lista para ser utilizada por campesinos sem necessidade sequer de hacerse a harina de roca. Já está hecha. A natureza já se la hizo. La harina de roca nos reportamos 100, 120 años atrás. El inventor de la agricultura industrializada fue un alemán llamado Justus von Liebig. Justus von Liebig, en el desarrollo de la industrialización de la agricultura alemana, le interesó a la industria alemana porque él determina que la planta consume en una gran cantidad 3 elementos, nitrógeno, fósforo y potasio. Y lo otro es insignificante porque es muy pequeño y se vende poco. Hubo un contemporáneo de Justus von Liebig que se llamó Julio Hensel. Él hizo todo lo contrario. Él dio énfasis en que en la agricultura no predominan 3 elementos, y sí una armonía de muchos elementos. Y este entonces mostró que a través de la fertilización de los cultivos con harina de rocas o polvo de rocas era suficiente para nutrir muchos cultivos.
Esta persona, como no le interesaba al desarrollo próspero de la industrialización alemana, entonces fue perseguido, sus libros fueron quemados y fue juzgado y condenado a esconderse, mientras que el otro sí le convenía la industrialización alemana. ¿Por qué? Porque 3 elementos que vendían en grandes cantidades venía a subsidiar el desarrollo industrial alemán. El otro no le interesaba porque, imagine, ¿qué lucro va a dar decirle a un campesino que muela sus rocas y que con eso tiene todos los nutrientes que la roca necesita? Pues ninguno, eso no da dinero. Actualmente estamos retomando estos escritos de 100 años atrás de Julio Hensel, en la cual son muy benéficos para México, pues México posee un gran mosaico de diversidad mineral a partir de su origen de sus rocas. Aquí en Oaxaca nos quedamos locos, ¿no? Aquí hay una cantidad de minerales, aquí hay elementos tierras raras para producir alimentos de muy buena calidad. O sea, México, yo siempre continúo diciendo, el problema de los mexicanos es la riqueza que tienen. Es tanta la riqueza que los hace ciegos. Y es tanta la riqueza que tienen que no se la han acabado. Por eso dicen, México es el cuerno de la abundancia. Infelizmente la boca del cuerno está hacia el norte. Podemos asegurar que al utilizar harinas de roca, las piedras se convierten en alimento, para así transformar regiones áridas en fructíferas. Alimentar al hambriento. Lograr que sean cosechados cereales y forrajes sanos, y de esta manera prevenir epidemias y enfermedades entre hombres y animales. Hacer que la agricultura sea nuevamente un oficio rentable y ahorrar grandes sumas de dinero, que hoy en día son invertidos en fertilizantes y venenos altamente perjudiciales para la salud. Hacer que el desempleado regrese a la vida del campo, al instruirlo sobre las inagotables fuerzas nutritivas que, hasta ahora conocidas, se encuentran concentradas en las rocas, el aire y el agua. Deseamos que este mensaje sea lo suficientemente comprensible para todos, quienes parecen próximos a convertirse en bestias de rapiña. Que cese su guerra de todos contra todos y que en lugar de esto, se unan en la conquista de las rocas. Desarrollar productos nutritivos y el apacible deleite de las frutas que la tierra puede producir en abundancia para todos. Cuidado, la tierra es de quien la trabaja, pero la producción es de las multinacionales. Quien tenga alguna pregunta, por favor, aquí para Jairo. ¿Preguntas? Estos videos se están quedando aquí, son 2 videos. Ahí entonces quedan para que ahí los puedan piratear, copiar o hacer lo que quieran. Hagan ya 500 más. Ahí tengo otros videos que estamos haciendo y son videos pues que ayudan a fortalecer un poquito el trabajo que venimos haciendo con documentando cosas, ¿no? Ahí les quedan los originales y ahí ustedes pueden copiarlos, son de ustedes y un buen uso de la piratería. Llenos a Tepito, ¿verdad? Dígame. Sí, ¿qué son minerales? Los minerales son la unión de varios elementos. Y esos varios elementos es lo que forman un mineral. Y esos minerales están en las piedras. Y esas piedras, de acuerdo al origen, tienen más o menos minerales. Y entonces, entre más piedras de diferentes colores tú muelas o tengas, más diversidad de minerales vas a tener, porque esos minerales están compuestos por elementos de la tabla periódica. La tabla periódica de forma natural son 92 elementos. Esos elementos de la tabla periódica, cuando los combinas, de minerales se forman aproximadamente más de 600 minerales diferentes. ¿Qué son los minerales? Es la composición, es la unión de varios elementos. Y esos varios en las piedras, ¿no? Más llamadas, nosotros llamamos rocas, ¿no? Pues que es la misma cosa. Entonces, ahí está la posibilidad que ustedes tienen.
El mejor mineral, ¿cuál es? El que el campesino tiene a su alcance. El más caro es el que más lejos está. Hay que conocer un poquito, eso es lo que nosotros damos en las capacitaciones también. Damos una capacitación sobre formación geológica. A veces hacemos recorridos en la zona para identificar varios tipos de rocas, los basaltos, serpentinos, granitos. Y ahí vamos explicando minerales animados, ¿verdad? Y bueno, nos morimos y volvemos a ser minerales, ¿no? Es una cosa bien interesante. Minerales volvemos a ser y minerales volvimos a resucitar, ¿no? Entonces, ahí los tienen. Sí, lo que estamos haciendo ahí es moliendo un solo tipo de rocas, ¿no? Y tú bien lo dices, ¿no? Es alcalino. Lo ideal es que están haciendo esto no con la finalidad de remineralizar. Están haciendo todo esto es con la finalidad de, entre comillas, abrir espacio, una limpieza física, ¿no? Lo que están haciendo es una eliminación de obstáculos físicos de esta, pero no porque hay interés en remineralizar. Sería interesante aprovechar de repente el pasado de esta máquina para moler allí otros tipos de rocas allí en el medio, ¿verdad? Pero lo ideal sería no moler el suelo, no ararlo, no pasarle la rastra. La rastra es una de las cosas que más destruye suelos, ¿no? La rastra es una ilusión, la rastra es la manera de pulverizar el suelo y cada vez, entre más yo pulverice el suelo, más lo compacto, ¿no? Podemos hacer, y ahí estaba jugando yo con tierra allí. Entre más yo muela esa tierra y la coloque en un frasco o un vaso con agua, vas a observar que se forma, entre más la pulverice, más capas diferentes se van formando y de forma densa, ¿no? Lo ideal es no formar talco, lo ideal es formar grumos, partículas, ¿no? De suelo. Entre partícula y partícula del suelo queda el aire y entre el aire ahí penetra la raíz y la raíz teniendo oxigenación profundiza más, absorbe más los nutrientes, tiene más desarrollo microbiológico y entre más compacto el suelo, menos microbiología, menos oxígeno, menos desarrollo de raíz, más duro la raíz para nacer un cultivo, ¿verdad? Lo ideal no es moler el suelo, lo ideal es ir formando gránulos en el suelo. Por ejemplo, el chile, como ustedes dicen, el chile habanero, denominación de origen aquí, hay de chiles a chiles. Yo puedo vender chiles remineralizados. ¿Qué es un chile remineralizado? Mira, un fruto es la fotografía del suelo. Entonces, si yo tengo, no todos los chiles son iguales. Si yo tengo un suelo de buena calidad, ese chile va a ser de mejor calidad. Entonces, hay una cosa que hoy se persigue, y hoy ya esto ya es norma internacional, se llama alimentos, esto ya es etiqueta, esto ya es internacional, alimentos nutracéuticos. Nutra significa alimento, céutico farmacia. Alimentos farmacia, alimentos remineralizados. Observen hoy todos los estándares que provocan la importación de alimentos es que los frutos deben de tener menos cantidad de agua y más materia seca. Pues lógico. Cuanto más remineralizados estén los alimentos, más materia seca, menos agua, automáticamente menos agua transporto, menos agua importo, y automáticamente más soluto, más transporte, más resistencia y todo. Lo que hace la mayor o menor resistencia de un fruto en aquel es la cantidad de agua. Entonces, hoy todos los estándares, los europeos y todos estos gringos y todos estos norteamericanos lo que exigen es cada vez contenidos menores de agua, cada vez mayor cantidad de sólidos y mayor cantidad de solutos y todo. Esto se manda a analizar en ese libro que está aquí. Ahí tengo varios análisis, como los alimentos con harina de rocas tienen otras calidades. Hoy en día los europeos están comprando alimentos inclusive nutracéuticos estándares. Les voy a colocar un ejemplo. Yo trabajo con una producción de café orgánico en un lugar que se llama Las Mercedes, en la selva central media en Perú. Y allí en Las Mercedes los norteamericanos compran café orgánico rico, por ejemplo, en selenio. Entonces, ¿por qué? Porque el café rico en selenio es anticáncer de seno en mujer. Ese café se vende para mujeres, para prevención, mujeres que son adictas al café, y ese café es rico en selenio. El selenio evita cáncer de seno. Entonces, ese café tiene otro precio. Entonces, a estos cuates que producen ese café orgánico, les obligan a colocar 2 toneladas de selenita por hectárea. Ahora está bien cabrón, ¿por qué? ¿Quién vende la selenita? Los mismos que exigen la certificación, porque ellos son los dueños en otro lugar de Perú de una mina de selenita. Entonces no dan puntadas sin deal. Él te vende el mineral,
te compra el producto y te da la certificación. O sea, el negocio es redondo. Y te obliga a que tu café te lo compro si tienes selenita. Y la selenita yo la certifico y es mía. Entonces todo el negocio. Y él tiene directamente el tráfico del alimento de Perú para Estados Unidos, y de los Estados Unidos lo distribuye. Entonces café para prevención de cáncer de seno. Entonces yo llego en Francia, me llaman para la inauguración en un Carrefour de un stand de café orgánicos de América Latina. Entonces encuentro allá café de Chiapas, rico en litio. ¿Por qué? Porque el litio es muy bueno. Entonces dice así, el litio es antidepresivo. Entonces llega y dice, café orgánico de Chiapas rico en litio, principalmente para tratamientos de burócratas del Estado, ¿no? Enfermos mentales. ¿Por qué? Porque el litio es para tratar enfermos mentales, burócratas y todo. Entonces hay café para burócratas, para que cubre toda esa depresión que tiene, ¿verdad? Bajos salarios, protestan, no trabajan, son burócratas, vienen enfermos, ¿sabes? Es barrigudos, todos allí, todos. Entonces son enfermos allí. Entonces es café rico en litio para tratar deprimidos mentales. ¿Quién? Funcionarios públicos. Y así, hoy te venden alimento para tratar diferentes enfermedades, ¿no? Alimentos ricos en cromo, a una reactivación contra la diabetes, ¿no? Alimentos ricos en principios activos de miracolina, de una planta. Ve esa planta, daría aquí, profesor. Ve, hay una planta que es bien interesante y es de este clima. Esa planta, copien el nombre, se llama Cincepalum dulcificum. Cincepalum dulcificum. Ve, interesante. Esa planta es una sapotácea y es de este clima. Es más pequeña, parece una cereza de café. El principio activo de esta planta se llama miracolina. Actualmente es el boom en los diabéticos. Es mejor que la stevia. No, los esteviolios hoy están siendo manipulados de otra forma. Y esta lleva un principio activo que se llama miracolina. La estuve estudiando hace días atrás. Yo me alcancé a llevar 2 semillas de Asia para Colombia. Tengo los 2 arbolitos ya naciendo. Tengo ya semilla. Tomas un limón. Ajá. Y sientes la acidez, chupas esa, a los 3 minutos vuelves a chupar el mismo limón y sabe dulce. Sí, la miracolina es un sedativo donde hay adormece todo el sistema sensitivo de los ácidos y de los amargos. Entonces, durante media hora tú puedes comer lo que sea, que todo es dulce. Todo es dulce. Se llama Cincepalum dulcificum, es miracolina, es un árbol de este clima. Cincepalum dulcificum, árbol milagro se llama, árbol milagro. Hay una fruta que es muy bella, es una palma y es también de este clima. Se llama la fruta culebra, es una palma. Es uno de los manjares asiáticos más bellos. Es la palma más rica que yo he comido en el mundo. Se llama fruta culebra, porque la piel es como una culebra. Y hay que buscar en internet, lo que pasa es que no me acuerdo de todas estas páginas. Y se llama fruto culebra, es un manjar en Asia ese fruto. Ya se llevó para el Ecuador, allí tenemos un pequeño cultivito. Y es ir llevando todas estas semillas y todo. Le decía al profesor que uno de los mayores, yo en estos días que estaba visitando a este amigo, no, ella es otro, Liche, pues lo conozco, pero no. Este es una palma, ¿no? Y se llama fruto culebra, pero sabrosísimo ese fruto. Vamos a ver si hoy debo consultar el internet, a ver si busco todas estas cosas. Y le decía al profesor, tengo un amigo en Ecuador que tiene una colección de un biobosque y tiene la mayor colección de árboles tropicales en el mundo. Por ejemplo, aquí se puede destinar para formar un herbario vivo de diversificación botánica de especies de México, de clima tropical húmedo. Aquí se puede hacer un bosque tropical de colección de especies. Y eso es unas visitas enormes, ¿no? Eso es una colección botánica. Este tipo está en una pelea porque hay una presa que van a construir y le va a inundar. Él es una de las mayores colecciones en el mundo en bosque tropical. Él tiene árboles rarísimos de todas las especies. Se dedicó a coleccionar semillas de árboles de todo el mundo tropical. Y el tipo ya lleva varios años allí todo. Y ahí estamos fortaleciendo que esa área no sea inundada por causa de esa colección. Es única, actualmente es una de las únicas clasificación botánica diversa. Entonces, aquí en Yucatán se puede hacer también un parque botánico de clasificación de especies de forestales de trópico húmedo, donde sirva como escuela para los niños, los jóvenes y toda la clasificación botánica
en lo mínimo para que les quede qué era lo que había aquí, ¿no? Mira, este árbol existía aquí, ¿sí? Por lo menos para que tengan, ¿no?, algunos ejemplares, ¿no? Y ¿no?, son colecciones de estudio hoy en el mundo enorme. Para que ustedes tengan una idea del valor de esto, y es irónico, ¿no? La clasificación de la selva tropical húmeda brasilera, ¿sabe a dónde se hace? Quien clasifica las especies del trópico húmedo en la selva amazónica, quien clasifica las especies, para el Brasil no es Brasil, quien clasifica las especies botánicas del Brasil son los holandeses. En Holanda queda el Museo de Botánica Tropical. Son holandeses que clasifican la botánica brasileña. Holanda es la referencia de clasificación botánica. No, esos cuates, esa gente estudiosa. Jesuita y holandés saben mucha botánica. Los jesuitas por el latín, todas las clasificaciones son latín. Quien sepa latín, quien estudie latín, se hace un buen botánico. Si usted sabe, hay que estudiar latín. Si usted estudia latín, usted se hace un buen botánico. Porque todo es en latín, la botánica. Entonces hay que estudiar latín, el latín es fácil. Hay que comenzar y nosotros, nuestras lenguas, todas las con las que me relaciono, regularmente de origen latín, ¿no? Todo el español, todo el francés, todo el italiano, todo el portugués, todos están vinculados con la raíz latín. Entonces nos queda fácil vincularnos con estos idiomas. Y no se olviden que hablar un idioma más es una herramienta de defensa y es cultura más, ¿verdad? Hagan siempre el esfuerzo de tener sus diccionarios, ir leyéndolos poco, despacio, y pronunciando palabritas así, uno va aprendiendo, ¿verdad? Y hablamos un idioma fácil. Siempre leer y entender otro idioma es básico para defenderse. Los idiomas nunca sobran, los idiomas son libertadores, los idiomas te defienden de la opresión, ¿verdad? No sé si tienen alguna otra pregunta. Dime. Hablamos más del área. Ahorita que veo lo de la harina de roca, me imagino yo que la roca de los cenotes pudiera estar enriquecida por los